Bueno, está en línea el doctor Enrique de Rosa, es psiquiatra, es neurólogo, este, y vamos a abordar con él algo que es parte de lo que globalmente a nivel de salud se considera una pandemia contemporánea, el Alzheimer, y aquellas cuestiones que están en proceso de investigación y de conocimiento al respecto de esto, que es literalmente un drama, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Como la persona se vacía, ¿no? Deja de ser ella. Bueno, Enrique, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, gracias por la comunicación. No, por favor, siempre estas cosas son realmente importantes poder abordarlas y ponerlas en atención de la audiencia. Usted plantea que el Alzheimer comienza con problemas leves de memoria, puede avanzar hasta un deterioro significativo del pensamiento, lenguaje, conducta, y plantea que el abordaje debe ser psiquiátrico y neurológico, y que hay una prevención. ¿Cómo es eso? A ver, en principio sí, claramente es una patología que al afectar el cerebro, al órgano cerebro, obviamente va a tener manifestaciones múltiples que se exteriorizan de manera neurológica, de manera psiquiátrica, pero en general en toda la vida del individuo, porque a medida que va avanzando, el cerebro al cual va perdiendo capital neuronal, va siendo menos capaz de realizar todas las funciones que tiene el cerebro, que en definitiva es controlar todo nuestro funcionamiento. El proceso es a veces lentamente progresivo, a veces no lo es, pero la clave, creemos varios, o en realidad es la tendencia desde hace muchos años en el mundo, es la detección temprana y por ende la prevención. Y la detección temprana es frente a pequeños síntomas como pérdidas de memoria, como alteraciones de concentración, establecer algún diagnóstico primario para ver cuando la enfermedad todavía no está manifestada, porque en realidad se considera que los síntomas que finalmente serán claros y evidentes empiezan a manifestarse de forma larvada, de forma escasa, muchos años antes. Y ahí eso nos permite actuar sobre ciertos cambios en la estructura de vida, nutricionales y demás, que sí está probado que tienen un buen efecto. Bueno, luego hay terapias de investigación de avanzada que están en etapa experimental, pero tenemos la posibilidad, al igual que otras enfermedades, de hacer cosas preventivamente, y creo que ese es el marco al cual tenemos que apuntar, ¿no? ¿Hay un hilo conductor que indique qué tipo de conductas a lo largo de la vida pueden incentivar la situación? ¿Hay una predisposición ya en cada individuo, dada su genética, de poder llegar a una situación de Alzheimer? Bueno, hay elementos genéticos a tal punto que, digamos, la parte en cuanto a la investigación, a lo que de alguna manera puede mostrar una festa promisoria en cuanto a la detección temprana, pero atención, todavía no está totalmente clara, son los marcadores genéticos. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, hay elementos que serían de índole genética, que generarían el depósito de ciertas proteínas que son las que, según una hipótesis, algunas hipótesis, son las que producen la destrucción neuronal y la destrucción sináptica. Y eso aparentemente hay altas posibilidades que en los próximos años sea más fácil de detectar de manera temprana. Ahora, obviamente eso no va a llegar inmediatamente a toda la población, pero sí las precauciones clínicas, ¿no? que Ujú. decía antes. Pero sí hay un elemento genético. Bien, en cuanto a los cambios, digamos, ¿qué es lo que hay? ¿Hay una afectación en qué parte del cerebro? Porque lo que veo, lo que se cita, cambios de humor, personalidad, comportamiento, tienen que ver más que nada con la condición social de nosotros como individuos, ¿no? Ahí se me cortó la buena parte de No, la pregunta. le decía que lo que aparece, cambios de humor, cambios de personalidad, cambios de comportamiento, Sí. bueno, tienen que ver con lo que somos más bien como construcción social, como individuos, ¿no? ¿En qué parte esencialmente afecta? ¿En principio o en desarrollo? A ver, la construcción social es algo que lo hacemos en base, no necesariamente como exclusivamente como si fuese una caja eléctrica, pero
está asentada en nuestro cerebro, y obviamente se hace en relación con lo exterior. Es decir, toda nuestra construcción como seres humanos es una interrelación entre dentro y fuera, dentro de lo que recibimos, dentro de lo que nos vamos formando, pero también del capital genético, orgánico y demás, y lo que se va acumulando en el curso de la vida, porque hay una serie de indicadores que justamente se le está prestando cada vez más importancia, que son los antecedentes por ejemplo, elementos tóxicos o traumáticos y demás en el cerebro, que van a finalmente dar esto. Por supuesto, luego todo eso se exterioriza en la acción concreta del individuo en el mundo, ¿no? Y en sus diferentes formas de comportamiento. Claro. Bien. ¿Y en qué digamos, desde que esto comenzó a ser una tendencia en el mundo y se comenzó a advertir que esto es una cuestión dramática, porque además lleva muchos años, es decir, inclusive hasta se genera un tema curioso que es una suerte de extensión del promedio de vida, ¿no? Sí. Bueno, ese es uno de los factores. El factor, llamémosle positivo. Hay dos factores que hacen que se manifieste más, que se vea más. Una es la extensión de vida, con lo cual las probabilidades de llegar a una etapa en la que las enfermedades crónicas o los procesos crónicos o los procesos involutivos tengan mayor frecuencia. Es decir, antes en una de esas, los 60 años era un límite de edad que de alguna manera se asumía que antiguamente alguien hacía una demencia por aterosclerosis, se Claro, decía, claro. y quería decir, y en realidad estábamos hablando seguramente de varios casos de esta Ujú. forma neurodegenerativa. La otra es que también empezamos a detectar cuadros que antes pasaban bajo el radar del diagnóstico clínico. Esa es una parte. La otra cuestión es que evidentemente hay factores ambientales y de riesgo y los estilos de vida. Vas a saber si el consumo de diferentes sustancias, es decir, hay factores externos que aparentemente también han incrementado más allá que hoy se detecte más. La realidad es que se supone que la carga que va a representar para las sociedades el número de casos de Alzheimer va a ser muy, muy importante en los próximos años. De hecho, algunos hacen una prospección, que yo ahí puse en mi artículo, de que puede llegar a 150 millones en los próximos años. A ver, poco importa el número, la cifra, pero que sí que empieza a ser un problema concreto, ya que cada paciente que padece esta Ujú. enfermedad eh, consume una cantidad de recursos, y estos recursos no son solamente económicos y estructurales, sino, entre otras cosas, emocionales. Para las familias que tienen un familiar con este tipo de patologías, el cuidado y el control día a día es una tarea muy complicada y de un desgaste emocional muy complicado. No, sí, bueno, en realidad hay una persona que tiene un drama, que es la pérdida de su esencia como individuo, y están los que le rodean, si es que hay quienes le rodean, que sufren cotidianamente de manera increíble, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, se habla normalmente ya desde hace muchos años, se habla de trabajar sobre el desgaste de los cuidadores, las frases cuidar a los que cuidan, o el desgaste por empatía, que se llama el desgaste por empatía, Mm, es el desgaste emocional que provoca aquellos con quienes empatizamos, y esto genera hasta casos que a veces salen en los medios de maltrato, castigo de ancianos en geriátricos y demás. Es decir, es un área también que genera que el foco está puesto muy fuertemente en el tratamiento, en cómo se trabaja en aquellos que están durante muchos años, porque esto no es una enfermedad que evoluciona en corto tiempo, sino que va desgastando progresivamente, y ese desgaste progresivo también incide en la persona mm, que es testigo de todo esto. claro. Como siempre y en cada oportunidad que nos da su tiempo y su conocimiento. Muchísimas gracias, Enrique, muy amable. Por favor, que tengan un muy buen día. Hasta luego. Bueno, doctor Enrique de Rosa, psiquiatra y neurólogo, y esto que es un drama contemporáneo que afecta a millones y involucra a otros millones que son los que están alrededor de estas personas con este tipo de padecimiento,
en donde, bueno, juegan muchas cosas, ¿no? Por supuesto que está la cuestión que tiene que ver con la genética, pero prácticas y costumbres inciden enormemente en este tipo de situaciones. Ya continúa.